Buenas tardes, espero que estén teniendo un lindo fin de semana. Vamos a hacer nuestra oración de este día, acompañados por San Lucas. Seguimos leyendo su Evangelio, estamos ahora en el capítulo 20. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos, el segundo se casó con la viuda y luego el tercero, y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les respondió: En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan, ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien, y ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor. El planteo absurdo que hacen los saduceos, rebuscado, parece tener la intención de criticar o ridiculizar la expectativa de la resurrección, en la que ellos no creían. Por lo tanto, Jesús obviamente se da cuenta de ese intento y sin embargo les responde con la misma palabra de Dios, cosa que es argumento suficiente, debería ser argumento suficiente para los saduceos. Le responde con un pasaje que está entre los primeros libros de la Biblia. Los saduceos solo reconocen como revelados los 5 primeros libros. Después rechazan la otra tradición, la otra revelación que el pueblo de Israel en general, los escribas, los fariseos, sí aceptan, y de hecho nosotros también. La creencia en la resurrección es una realidad que aparece, uno diría, tarde en la palabra de Dios, en la Biblia. Jesús les responde entonces con un texto que a ellos les resulta que tiene autoridad, entonces los puede dejar en todo caso pensando en esto que sugiere Moisés en la zarza. Dios es un Dios de vivos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero es interesante conocer un poquito más de los saduceos, porque la consecuencia de no creer en la resurrección de los muertos, una de las consecuencias es que descreen de la llegada del Mesías en algún momento, descreen de que tenga que venir un Salvador. De la increencia en la resurrección surgen un montón de otras cosas también entre los saduceos. Lo sabemos un poco por la palabra de Dios y otro poco por los que han investigado un poquito más este grupo de personas pertenecientes al pueblo de Israel, tan distintos a los escribas y fariseos, amigos de las tradiciones, creyentes en la resurrección y a la expectativa de la llegada del Mesías. El hecho de no creer en la resurrección los hace no esperar el Mesías, los hace entonces poner sus expectativas en los lugares donde el pueblo de Israel las ponía antes de pensar en la perspectiva de la resurrección, que son los bienes materiales, son materialistas los saduceos, son las riquezas, por este mismo sentido, es la descendencia, por eso plantean este tema de aquel que muere sin dejar hijos. La riqueza del que no cree en la resurrección son los bienes materiales, en la Biblia, la vida larga y la descendencia. Y no hay mucho más que eso. Entonces los saduceos también son quienes buscan espacios políticos, tienen algún trato con las autoridades romanas, buscando también poder para sí mismos. Digo que es interesante porque la creencia en la resurrección
Entonces no se limita solamente a una cosa que tiene que ver con nuestra vida de fe, sino que creer o no creer en la resurrección significa después un montón de cosas que vienen a continuación, porque las cosas en las que creemos no son solamente información para nuestra inteligencia o para nuestra curiosidad, son cosas que influyen necesariamente en nuestra vida y en nuestra vida de todos los días. Uno podría decir que aún confesando la fe, aún creyendo en una vida futura, quienes no hacen carne esta creencia pueden estar tentados por las mismas cosas, el materialismo, las riquezas, el poder, etc. En cambio, cuando vamos haciendo que esta certeza de la resurrección sea algo que toma parte de nuestra vida y parte esencial de nuestra vida, entonces todo cambia no solo porque tenemos la esperanza puesta en una vida futura, que no sabemos muy bien cómo es, pero al menos sabemos que es vida, sabemos que es de felicidad, sabemos que es junto a Dios, sabemos que las limitaciones de la materia y del cuerpo desaparecen, los dolores desaparecen, las cosas que nos hacen mal, las cosas que entre comillas nos van quitando la vida de a poquito en este camino que venimos haciendo. Todo eso desaparece y somos invitados a compartir la vida con Dios para siempre. No vive igual una persona que tiene esta certeza que una persona que no la tiene. Como saber que al final del camino nos espera una gran fiesta, donde podremos compartir la intensidad de la vida sin sus dolores, como decía, y compartirla con las personas que amamos, que nos precedieron en el camino de la vida y que vendrán después también a compartir con nosotros esa fiesta. Algo para pedir una y otra vez, nuestra certeza que la rezamos también en algunas de las oraciones de las misas por los difuntos. Nuestra vida no se acaba, sino que se transforma. Y la vida de las personas que pasaron entre nosotros lo mismo, no se murieron, se transformaron, están presentes de un modo diferente y están presentes además en la medida en que hayan caminado dentro de las líneas o los senderos señalados por el Evangelio, personas que tienen vida y que la comparten ya junto a Dios. Tan central es esto a nuestra vida de fe que lo hemos escuchado seguramente decir a San Pablo: si nuestra esperanza está puesta solamente en esta vida, nuestra fe está vacía y somos los más infelices de los hombres. Tan fuertes, porque precisamente el centro de nuestra fe es la resurrección de Jesús, que abre las puertas a nuestra propia resurrección. Pidámosle a Dios que nos fortalezca en esta certeza que es esperanza, que no es simplemente, como decía, conocer alguna cosa que tiene que ver con nuestra fe, sino adherir de corazón a lo más central, que es la posibilidad que tenemos de compartir la resurrección de Jesús, y entonces, a la luz de esa esperanza, ir cada día mejorando nuestro modo de vivir, nuestro modo de caminar, nuestro modo de vincularnos con Dios, entre nosotros y también con las cosas materiales. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.